España que ves en las fotos de Instagram es solo la mitad del país. Bajo tus pies, mientras caminas por una plaza cualquiera, puede haber una ciudad romana entera, un pueblo de miles de personas viviendo dentro de una colina o una mina donde hombres murieron envenenados mientras nadie fuera de allí se enteraba. Hoy te enseño las 10 ciudades subterráneas más sorprendentes de España. La que ocupa el primer puesto no aparece en ningún folleto turístico y precisamente por eso es la que más debería preocuparte, porque puede estar exactamente debajo del edificio donde vives o trabajas ahora mismo. Quédate hasta el final, porque sin ese último lugar, esta lista no tiene ningún sentido. Si nos visitas por primera vez, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí comprobamos cada leyenda antes de contártela. Dale a suscribirte antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. El pueblo donde más de 4.000 personas viven hoy, ahora mismo, dentro de una colina. En la provincia de Granada, a poco más de una hora de la capital, se encuentra Guadix, una localidad de apenas 20.000 habitantes conocida oficialmente como la capital europea de las cuevas. No es un título turístico exagerado ni una atracción reconstruida para las cámaras. Es, sencillamente, la descripción literal de lo que allí sucede. Más de 2.000 viviendas excavadas directamente en los cerros de arcilla roja que rodean la ciudad, de las cuales la mitad siguen habitadas hoy en día por familias enteras, con todas las comodidades de una casa moderna. El origen de este barrio se remonta a 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el reino de Granada. Muchos moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo bajo presión, huyeron hacia las montañas de los alrededores de Guadix y comenzaron a excavar refugios en la arcilla blanda de los cerros, un material que se puede tallar con relativa facilidad desde el techo hacia abajo. Lo que empezó como una solución de supervivencia para una población perseguida se convirtió con el paso de los siglos en una auténtica forma de vida transmitida de generación en generación. Las casas cueva de Guadix no tienen nada que envidiar a una vivienda convencional. Mantienen una temperatura constante entre 18 y 22 grados durante todo el año, sin necesidad de calefacción en invierno ni de aire acondicionado en verano, gracias al efecto aislante natural de la arcilla. Desde fuera, el paisaje resulta casi surrealista, colinas enteras perforadas, coronadas por decenas de chimeneas blancas que asoman como periscopios, la única señal visible de que, bajo esa tierra, hay gente viviendo su vida cotidiana. Imagina a Emilio, vecino de Guadix de 39 años, nacido y criado literalmente entre paredes de arcilla, igual que sus padres y sus abuelos antes que él. Cuenta que de joven, cuando salía a estudiar fuera, sus compañeros de universidad no podían creer que su casa familiar no tuviera ni una sola ventana al exterior en la mayoría de las habitaciones, y que sin embargo, allí dentro se sintiera más silencio y más paz que en cualquier piso convencional de ciudad. Asegura que quien prueba a vivir en una cueva ya no quiere cambiarlo por nada. Durante buena parte del siglo XX, sin embargo, este tipo de vivienda se asoció injustamente con la pobreza y el atraso, y en distintos momentos se llegaron a plantear planes municipales para erradicar el barrio entero y trasladar a sus habitantes a bloques de pisos convencionales. La comunidad se resistió, y con el paso de las décadas, la percepción cambió por completo. En 2020, la comarca de Guadix fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO, y hoy las casas cueva se promocionan activamente como vivienda bioclimática y refugio climático frente al calor extremo del verano andaluz. Escríbeme en un comentario, en una sola palabra, ¿vivirías tú ahora mismo dentro de una cueva como estas? Si en Guadix la gente excavó su propia ciudad para sobrevivir a la persecución, el siguiente lugar de esta lista se excavó por un motivo completamente distinto, para esconder, envejecer y proteger algo que, durante siglos, ha sido tan valioso como el oro en esta parte de España. Número 9. La ciudad entera que camina, sin saberlo del todo, sobre 7 kilómetros de túneles excavados a mano durante 600 años.
Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, es hoy conocida por ser el corazón de la denominación de origen Ribera del Duero, una de las zonas vinícolas más prestigiosas de España. Pero lo que la mayoría de turistas que van allí a catar vino no siempre llegan a ver del todo es lo que hay exactamente bajo sus pies mientras pasean por el casco histórico. Entre los siglos XII y XVIII, generación tras generación, las familias de Aranda excavaron a mano una red de bodegas subterráneas que hoy suma más de 7 kilómetros de túneles, galerías y capillas, con una profundidad media de entre 10 y 12 metros bajo el nivel de la calle. Actualmente se conservan unas 135 bodegas históricas, muchas de ellas interconectadas entre sí, formando un auténtico laberinto que se extiende bajo un área de 800 por 400 metros del centro de la ciudad. El motivo de esta excavación masiva fue puramente práctico. Aranda se convirtió, ya en los siglos XII y XIII, en uno de los principales centros productores de vino del norte de España, situada en un cruce de caminos estratégico hacia Burgos. Pero el clima de la meseta castellana, con veranos abrasadores e inviernos gélidos, resultaba pésimo para conservar el vino en superficie. La solución fue bajar bajo tierra, donde la temperatura se mantiene constante todo el año entre 10 y 13 grados, gracias también a un ingenioso sistema de respiraderos llamados zarceras, auténticas chimeneas de ventilación que todavía hoy pueden verse asomando entre las casas del centro histórico. Había además una norma no escrita que se respetó durante siglos. Las bodegas se construían siempre bajo los solares de las viviendas, nunca bajo las calles, precisamente para aislar el vino de las vibraciones que producían los carros y los transeúntes al pasar, evitando así alteraciones en el delicado proceso de fermentación. Imagina a Ricardo, propietario desde hace más de 20 años de una de las bodegas históricas del centro de Aranda, heredada de su abuelo, que a su vez la heredó del suyo. Cuenta que cuando era niño, jugando con sus primos en los túneles familiares, se toparon por accidente con una galería tapiada que conectaba con la bodega de la casa vecina, sin que ninguna de las dos familias supiera hasta entonces que sus sótanos llevaban siglos comunicados bajo tierra. Asegura que ese tipo de sorpresas siguen sucediendo hoy en día cada vez que se restaura una bodega olvidada del laberinto. Estas galerías no solo sirvieron para guardar vino. Durante distintos conflictos que sacudieron la región a lo largo de los siglos, muchas familias de Aranda utilizaron sus propias bodegas como refugio improvisado, escondiéndose bajo tierra mientras la violencia pasaba por encima de sus cabezas, literalmente en la superficie. Hoy, el ayuntamiento organiza rutas guiadas, catas de vino e incluso un escape room ambientado en una de estas bodegas históricas, convirtiendo lo que un día fue pura necesidad de supervivencia económica en uno de los mayores atractivos turísticos de la región. Pero conviene recordar que, mientras caminas tranquilamente por el centro de Aranda buscando un buen restaurante, es muy probable que estés pisando, sin saberlo, el techo de una bodega que lleva 800 años ahí abajo. El siguiente lugar de esta lista no se excavó para guardar vino ni para esconder a nadie de una persecución. Se excavó, según cuenta la leyenda más famosa de toda Castilla, para guardar bajo llave una profecía tan peligrosa que cada rey que gobernó la ciudad añadió su propio candado a la puerta sin atreverse jamás a abrirla. Seno número 8. La puerta que, según la leyenda más famosa de España, un rey abrió por curiosidad y provocó con ello la caída de todo su reino. Bajo un edificio situado a apenas 100 metros de la Catedral de Toledo, en el callejón de San Ginés, se esconde la Cueva de Hércules, un espacio subterráneo con más carga mitológica que casi cualquier otro rincón de la ciudad imperial. Arqueológicamente hablando, se trata de una cisterna romana del siglo I, reutilizada siglos después como templo cristiano visigodo y, tras la conquista musulmana, como mezquita. Pero la leyenda que rodea este lugar ha pervivido en el imaginario popular con muchísima más fuerza que la propia historia arqueológica documentada. La versión más extendida cuenta que Hércules, en tiempos legendarios, construyó bajo Toledo un palacio encantado y ocultó en su interior una profecía sobre el destino de España, cerrando la puerta con un candado y dejando escrita una advertencia. Quien la abriera provocaría una desgracia irreparable para el reino. Cada rey visigodo que subía al trono, según la tradición, añadía un nuevo candado a esa misma puerta sin atreverse jamás a franquearla, hasta que llegó don Rodrigo, el último rey visigodo.
Atraído por rumores de un tesoro escondido, don Rodrigo ordenó romper todos los candados acumulados durante generaciones y entrar en la cámara prohibida. En lugar de oro, encontró un pergamino o un paño con la representación pintada de guerreros a caballo, vestidos con turbantes y empuñando espadas curvas en forma de media luna. Bajo el dibujo, una inscripción advertía que gentes con ese mismo aspecto invadirían España y se apoderarían de ella para siempre. Al año siguiente, en el año 711, las tropas musulmanas dirigidas por Tariq ibn Ziyad cruzaron el estrecho e iniciaron la conquista de la península. Don Rodrigo murió poco después en la batalla decisiva, y la leyenda popular nunca dejó de repetir que él mismo, con su propia curiosidad, había desatado la profecía. Lo fascinante del caso es que esta historia no se quedó en el terreno del mito medieval. En 1546, el arzobispo de Toledo, Juan Martínez de Cilicio, tomándose en serio los rumores sobre tesoros ocultos, ordenó una expedición oficial para explorar a fondo los subterráneos de la ciudad y desmentir de una vez por todas las historias que circulaban entre los toledanos. La expedición no encontró ningún tesoro, pero tampoco consiguió acabar con la leyenda, que había arraigado ya demasiado profundamente en la identidad de la ciudad. Imagina a Consuelo, guía turística toledana de 57 años, que lleva más de 2 décadas contando esta historia a grupos de visitantes frente a la propia entrada de la cueva. Cuenta que lo que más le sorprende año tras año no es el escepticismo de los turistas extranjeros, sino la reacción de los propios españoles. Muchos llegan convencidos de que se trata de una simple leyenda infantil y salen de la visita reconociendo que, en el fondo, la historia de una advertencia ignorada por pura arrogancia sigue resultando incómodamente actual. Las salas superiores de la Cueva de Hércules están hoy abiertas al público como espacio de exposiciones, con entrada completamente gratuita, pero la mayoría de quienes bajan esos escalones no lo hacen pensando en la cisterna romana ni en la mezquita medieval que hubo allí. Bajan pensando en don Rodrigo, en el candado que nunca debió romperse y en la extraña sensación de estar pisando el lugar exacto donde, según la tradición, comenzó el fin de un reino entero. Si una leyenda como esta puede sobrevivir 14 siglos en la memoria de una sola ciudad, imagina lo que puede ocultar toda una ciudad romana real, descubierta por pura casualidad bajo el suelo que miles de personas pisan cada día sin saberlo. Número 7. La ciudad romana de 18.000 habitantes que estuvo escondida bajo el suelo de Zaragoza durante casi 2.000 años sin que nadie lo supiera. Zaragoza, tal y como la conocemos hoy, se asienta literalmente encima de otra ciudad. Se llamó Caesar Augusta, fundada por el emperador Augusto hacia el año 14 antes de nuestra era sobre un asentamiento íbero previo llamado Salduye. Fue una colonia romana de primer orden en el Valle del Ebro, con foro, puerto fluvial, termas públicas y un teatro con capacidad para unos 6.000 espectadores, en una ciudad que llegó a tener alrededor de 18.000 habitantes. Durante casi 2 milenios, todo ese entramado urbano permaneció completamente oculto bajo capas sucesivas de construcción medieval, renacentista y moderna. Nadie sabía con certeza qué tan extenso era realmente hasta que, entre 1988 y 1989, unas excavaciones bajo la Plaza del Aseo, junto a la catedral, sacaron a la luz los restos del antiguo foro romano, el centro neurálgico de la vida política, religiosa y comercial de toda la colonia. El hallazgo fue tan significativo que en 1995 se inauguró allí mismo el primer museo de lo que hoy se conoce como la Ruta de Caesar Augusta, un recorrido subterráneo por 4 yacimientos distintos. El foro, el puerto fluvial, las termas públicas y el teatro, todos ellos situados a pocos minutos a pie unos de otros bajo algunas de las calles más transitadas del casco histórico de Zaragoza. Uno de los elementos más espectaculares de todo el conjunto es la llamada Cloaca Máxima, la gran galería subterránea construida en época del emperador Tiberio para evacuar las aguas residuales del foro. Esta cloaca alcanza casi 3 metros de altura y casi 2 metros de anchura, dimensiones lo suficientemente amplias como para que los propios romanos pudieran entrar caminando dentro de ella a realizar labores de mantenimiento hace prácticamente 2000 años.
Fragmentos de esta misma red de alcantarillado se han localizado también bajo otras calles del centro e incluso bajo un palacio histórico de la ciudad, demostrando que la infraestructura romana se extendía mucho más allá de lo que hoy puede visitarse. Imagina a Nuria, arqueóloga zaragozana de 44 años, que participó como estudiante en las excavaciones originales del foro a finales de los años 80. Cuenta que el momento que más recuerda no fue el hallazgo de ninguna pieza concreta, sino la sensación física de darse cuenta, mientras raspaba tierra centímetro a centímetro, bajo la plaza donde había pasado toda su infancia jugando, de que estaba literalmente de pie sobre la vida cotidiana de una familia romana que había caminado por ese mismo suelo 2000 años antes. Hoy, cualquier persona puede comprar una entrada conjunta y recorrer los 4 museos de la ruta en una sola tarde, bajando escaleras que llevan directamente desde el bullicio de las calles actuales hasta el silencio de una ciudad que dejó de existir en superficie hace más de 1500 años, pero que sigue exactamente ahí abajo, esperando bajo cada nueva capa de asfalto que Zaragoza sigue añadiendo encima. El siguiente lugar de esta lista no esconde ninguna ciudad antigua bajo tierra. Esconde, en cambio, una estación de metro completa que sigue exactamente igual que el día en que cerró sus puertas hace más de medio siglo y a la que los trenes siguen pasando por delante sin detenerse jamás. Orts número 6. La estación de metro fantasma, donde durante décadas la gente juraba ver luces y sombras humanas que en realidad tenían una explicación mucho menos sobrenatural de lo que parecía. Si viajas hoy en la línea 1 del metro de Madrid, entre las paradas de Bilbao e Iglesia, durante apenas unos segundos verás pasar por la ventanilla un andén completamente iluminado, con azulejos y carteles publicitarios de otra época y ni un alma esperando el próximo tren. Es la estación de Chamberí, inaugurada en 1919 como parte de la primera línea de metro de la ciudad, diseñada por el célebre arquitecto Antonio Palacios. El problema técnico que la condenó fue tan aburrido como inevitable. Chamberí estaba construida en una curva cerrada y demasiado próxima a las estaciones vecinas de Bilbao e Iglesia, apenas a 200 metros de la primera y algo más de 200 de la segunda. Cuando en los años 60 el metro de Madrid necesitó alargar sus andenes de 60 a 90 metros para dar cabida a trenes más largos, resultó técnicamente imposible ampliar Chamberí sin afectar gravemente a sus vecinas. El 22 de mayo de 1966, la estación cerró definitivamente sus puertas. Se recortaron los andenes para que los trenes pudieran seguir circulando por el túnel, pero sin detenerse jamás allí. Vamos ya por la mitad de esta lista, así que te recuerdo lo que prometí al principio. El número 1 no aparece en ningún folleto turístico, y es precisamente el que más te va a inquietar, porque puede estar exactamente bajo el edificio donde vives o trabajas. Durante más de 40 años, Chamberí permaneció completamente abandonada, con sus accesos exteriores tapiados, y fue precisamente ese abandono el que dio origen a su fama de estación encantada. Sin vigilancia ni acceso oficial, distintas personas sin hogar comenzaron a instalarse allí dentro, accediendo a través del propio túnel que comunicaba con las estaciones en funcionamiento. La alta velocidad a la que los trenes atravesaban la curva hacía que los viajeros, durante esa fracción de segundo de visibilidad, percibieran destellos de luz, sombras con forma humana y, en ocasiones, ruidos que llegaban amortiguados hasta los vagones en marcha. Nadie relacionó aquello con personas reales viviendo en la oscuridad. Empezaron a circular historias de fantasmas y esas historias se fueron transmitiendo de generación en generación de madrileños, alimentadas también por el propio silencio institucional sobre lo que realmente sucedía ahí abajo. Imagina a don Casimiro, maquinista jubilado de 78 años, que condujo trenes de la línea 1 durante buena parte de su carrera y que reconoce haber sentido más de una vez un escalofrío al cruzar aquella curva en plena noche, pese a saber perfectamente por su propio oficio que no había ningún misterio sobrenatural detrás.
Cuenta que lo más inquietante nunca fueron las luces ni las sombras, sino pensar en las personas reales que pasaban allí sus noches, invisibles para el resto de la ciudad que circulaba justo a su lado, separadas únicamente por unos metros de túnel. El 31 de agosto de 2006 comenzaron por fin las obras de restauración y el 25 de marzo de 2008 la estación reabrió sus puertas, ya no como parada de metro, sino como museo gratuito bajo el nombre de Anden Cero. Hoy conserva su decoración original casi intacta y sigue siendo, según cuentan algunos trabajadores del metro, un lugar donde de vez en cuando se escuchan voces y sonidos extraños cuando el resto de la red permanece en silencio. El siguiente lugar de esta lista no tiene fantasmas ni leyendas urbanas. Tiene, en cambio, un misterio que ni siquiera la ciencia más avanzada ha conseguido resolver del todo: la edad exacta de la primera obra de arte jamás creada por un ser humano, o quizá por algo que ni siquiera era humano todavía. Número 5. La pintura que en 2012 se anunció como la obra de arte más antigua de toda la humanidad y que 5 años después la propia ciencia tuvo que desmentir. Las cuevas de Nerja, en Málaga, fueron descubiertas por pura casualidad el 12 de enero de 1959, cuando un grupo de 5 chicos que exploraban la zona se toparon con la entrada de un sistema de cavernas espectacular, hoy conocido popularmente como la Catedral Natural de Andalucía. En su interior alberga, entre otras maravillas geológicas, la estalagmita más grande del mundo documentada hasta ahora, con una altura de 32 metros. Pero lo que convirtió a Nerja en un caso de estudio a nivel mundial no fue su tamaño, sino un hallazgo mucho más pequeño y muchísimo más controvertido. En las galerías altas de la cueva, descubiertas en 1969 tras encontrar un paso estrecho en la llamada Sala del Cataclismo, aparecen 6 pinturas que representan focas. En 2012, un equipo de investigadores liderado por el profesor José Luis Sanchidrián de la Universidad de Córdoba dató restos orgánicos de carbón hallados junto a esas pinturas en al menos 42.000 años de antigüedad. La noticia sacudió al mundo académico entero. Si la datación era correcta, esas focas pintadas en la piedra no solo serían las representaciones artísticas más antiguas jamás encontradas en cualquier parte del planeta, sino que además, por pura cuestión cronológica, no podrían haber sido pintadas por humanos modernos, sino por neandertales, la especie humana que habitaba entonces la península ibérica. Hasta ese momento, la comunidad científica había asumido de forma prácticamente unánime que la capacidad de crear arte era exclusiva de nuestra propia especie. El propio Sanchidrián calificó el hallazgo como una auténtica bomba académica. Sin embargo, la ciencia funciona precisamente así. Una hipótesis extraordinaria exige pruebas extraordinarias, y esas pruebas se someten a revisión constante. En 2017, un nuevo estudio independiente rebajó de forma drástica la datación original de las pinturas, situándolas entre 18.000 y 20.000 años de antigüedad, un periodo muchísimo más reciente conocido como el Magdaleniense, y esta vez sí, obra de nuestra propia especie, el Homo sapiens. Imagina a Marina, geóloga malagueña de 36 años, que forma parte del comité científico encargado de investigar y conservar la cueva desde hace varios años. Cuenta que lo más difícil de explicar al público general no es la nueva fecha en sí, sino la propia naturaleza de la ciencia, que un hallazgo se anuncie con entusiasmo mundial en un momento dado y que años después otro equipo de investigadores con mejores técnicas o muestras distintas llegue a una conclusión completamente diferente. No significa que nadie mintiera, significa simplemente que la ciencia sigue trabajando incluso cuando ya creíamos tener la respuesta definitiva. Los trabajos de investigación en las galerías altas de Nerja siguen hoy parcialmente paralizados por falta de financiación continuada, y esas galerías permanecen todavía cerradas al público general, reservadas exclusivamente a los equipos científicos autorizados. Así que, de momento, la edad real de esas 6 focas pintadas en la roca y la verdadera identidad de la mano que las pintó sigue siendo, literalmente, una pregunta enterrada bajo tierra.
El siguiente lugar de esta lista no tiene ninguna duda científica que resolver. Tiene, en cambio, una certeza histórica mucho más incómoda. Durante más de 5.000 años, generaciones enteras de trabajadores murieron bajo tierra para extraer una riqueza de la que casi nunca vieron ni un solo beneficio. Número 4. La montaña que lleva 5.000 años siendo perforada sin parar, y donde en un solo día de 1888 la Guardia Civil disparó contra su propia gente por pedir aire limpio. Las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva, son una de las explotaciones mineras más antiguas del mundo todavía documentadas, con una actividad continuada de aproximadamente 5.000 años. Ya aparecen mencionadas en las crónicas del geógrafo griego Estrabón y en los escritos de Plinio el Viejo. Tartesios, fenicios, romanos y árabes explotaron sucesivamente este mismo subsuelo en busca de cobre y plata, dejando tras de sí un laberinto de galerías subterráneas y cortas a cielo abierto, tan profundas que vistas desde el aire parecen cráteres de otro planeta. En 1873, el Estado español vendió las minas a capital británico, dando origen a la todopoderosa Rio Tinto Company Limited. Para extraer el mineral de las piritas al menor coste posible, la nueva empresa recuperó un sistema conocido como teleras, calcinación del mineral directamente al aire libre, en grandes hogueras que liberaban nubes tóxicas de dióxido de azufre sobre toda la comarca, arrasando cultivos, ganado y la propia salud de los vecinos, provocando lo que hoy se considerarían las primeras lluvias ácidas documentadas en la historia de España. El 1 de febrero de 1888, mineros y agricultores de la zona, unidos por primera vez en una misma protesta bajo el liderazgo del sindicalista Maximiliano Tornet, iniciaron una huelga pacífica exigiendo mejoras salariales, indemnizaciones por accidentes y sobre todo el fin de las calcinaciones al aire libre que estaban envenenando la tierra. El 4 de febrero, entre 10.000 y 12.000 personas de todas las edades se concentraron en la plaza del pueblo para entregar sus peticiones al alcalde. El gobernador militar de Huelva, presente con tropas del ejército y la Guardia Civil, intentó dispersar a la multitud. La tensión escaló y los guardias civiles abrieron fuego directamente contra la gente. La masacre duró apenas 15 minutos. Según el parte oficial del gobierno, murieron 13 personas y resultaron heridas 35. Fuentes históricas independientes elevan la cifra real hasta 45 muertos y entre 70 y 100 heridos. Las fuentes populares y sindicales de la época, por su parte, hablaron desde el primer momento de hasta 200 víctimas mortales y aseguraron que muchos de los cuerpos fueron enterrados discretamente bajo la escoria de alguna de las propias minas de la comarca, sin que nunca llegaran a contabilizarse oficialmente. Al día siguiente de la masacre, la compañía se limitó a anunciar que no descontaría el salario de aquel sangriento sábado, y el episodio quedó prácticamente silenciado para el resto del movimiento obrero de la época. Imagina a Custodia, descendiente de mineros de la cuenca de Río Tinto, 65 años, jubilada, que ha dedicado parte de su tiempo libre a recopilar testimonios orales de sus propios vecinos sobre lo que sus abuelos contaban de aquel 4 de febrero. Cuenta que lo que más le sigue impactando no es la cifra exacta de muertos, sobre la que probablemente nunca habrá acuerdo definitivo, sino el hecho de que fue la primera vez documentada en España en que trabajadores y agricultores se unieron explícitamente por una causa medioambiental, más de un siglo antes de que esa palabra existiera siquiera en el vocabulario cotidiano. Hoy las minas de Río Tinto reciben turistas que recorren sus cortas a cielo abierto y sus antiguos ferrocarriles mineros en tren turístico, fascinados por el color rojo intenso del agua del río, teñida por siglos de óxido de hierro. Muy pocos de esos visitantes saben que bajo esa misma tierra rojiza siguen enterrados los cuerpos de personas que solo pedían poder respirar. El siguiente lugar de esta lista no tiene ríos rojos ni paisajes espectaculares para fotografiar. Tiene, en cambio, la mina más mortífera de toda España, donde durante siglos se envió a trabajar, literalmente, a quienes la sociedad consideraba prescindibles. Número 3.
la cárcel que tenía su propio túnel privado hasta el infierno y que siguió usándose para eso mismo casi 400 años después de construida. Almadén, en Ciudad Real, alberga el mayor yacimiento de mercurio jamás descubierto en el planeta, del que se calcula que se ha extraído aproximadamente una tercera parte de todo el mercurio consumido en la historia de la humanidad. Su propio nombre, de origen árabe, significa simplemente la mina. La explotación alcanza los 720 metros de profundidad, casi 200 metros por debajo del nivel del mar, y estuvo activa de forma prácticamente ininterrumpida desde la antigüedad hasta el cierre definitivo de su último pozo en julio de 2003. Hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El mercurio de Almadén resultó absolutamente esencial tras la conquista de América, porque era el elemento clave para amalgamar y extraer oro y plata de las minas de Potosí, en el actual Perú, y Zacatecas, en México. Pero conseguir mano de obra suficiente para trabajar en condiciones tan extremas resultaba cada vez más difícil, así que, ya en 1566, quienes gestionaban la mina solicitaron formalmente al Estado el envío de presidiarios y galeotes para realizar los trabajos más peligrosos. Nació así la figura de los llamados forzados, presos condenados a trabajar en Almadén, muchos de ellos con edades de entre 18 y 45 años, aunque también hubo hombres mayores. Para evitar fugas, se construyó una galería subterránea que conectaba directamente la cárcel de Almadén con el interior de la propia mina, de manera que los forzados eran conducidos bajo tierra desde su celda hasta su puesto de trabajo, sin llegar a ver la luz del sol durante semanas, a veces meses enteros. Documentos históricos recogen también el uso de mano de obra procedente de la comunidad gitana, detenida arbitrariamente bajo acusaciones tan vagas como vestir de forma característica o hablar su propia lengua, y enviada igualmente a trabajar de forma forzosa en las profundidades de la mina. El mercurio, conocido entonces como azogue, entraba en el cuerpo de los trabajadores por la boca, los ojos, la nariz y los oídos, provocando lo que se llamaba hidrargirismo, una intoxicación progresiva que atacaba el sistema nervioso hasta provocar temblores incontrolables, pérdida de la razón y, con frecuencia, la muerte. En 1593, el escritor Mateo Alemán, en su función de juez visitante de la mina, recogió testimonios directos de forzados que ya no podían ni firmar sus propias declaraciones porque sus manos temblaban sin control. Se calcula que, a lo largo de la historia de la mina, aproximadamente el 30% de los forzados nunca llegó a salir vivo de Almadén. Lo más inquietante de todo es que esta práctica no perteneció únicamente a los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1941, ya bajo la dictadura franquista, la producción de la mina volvió a dispararse gracias, de nuevo, al uso de mano de obra forzada, esta vez presos políticos. La antigua galería de los forzados, construida siglos atrás, se reabrió literalmente para volver a conducir a hombres bajo tierra desde la cárcel hasta el mismo pozo minero. Imagina a Aurelio, uno de los últimos mineros de Almadén, 81 años, que trabajó allí en los últimos años de actividad de la mina, cuando las condiciones laborales ya eran incomparablemente mejores que las de los siglos anteriores. Cuenta que, incluso así, todavía en su generación, circulaban entre los mineros historias directas, transmitidas de padres a hijos, sobre los llamados azogados o modorros, hombres que habían perdido la cabeza literalmente por el mercurio y que su propio abuelo le enseñó de niño la entrada tapiada de la vieja galería de los forzados, advirtiéndole que nunca, bajo ningún concepto, se le ocurriera entrar allí solo. Hoy, antiguos mineros guían visitas turísticas por los pozos de Almadén, convertida en un parque temático sobre la minería histórica. Pueden verse todavía las ruinas recuperadas de la Real Cárcel de Forzados. Pero pocos visitantes se detienen a pensar que, durante casi 400 años, ese mismo agujero en la tierra sirvió como condena de muerte lenta para miles de personas cuyo único delito, en muchos casos, fue simplemente nacer pobres, o gitanos, o en el bando equivocado de una guerra. El siguiente lugar de esta lista no tiene minas ni condenas centenarias. Tiene algo que está sucediendo exactamente ahora, en una de las zonas de oficinas más modernas de Madrid, bajo los pies de miles de personas que ni siquiera saben que ahí abajo vive gente. Número 2.
Los túneles bajo los rascacielos más modernos de Madrid, donde durante años vivieron personas a las que miles de trabajadores de oficina pasaban por encima cada día sin saberlo. Asca es el distrito de negocios de Madrid, un conjunto de torres de oficinas, bancos y centros comerciales situado junto al Paseo de la Castellana, uno de los ejes económicos más importantes de toda España. Bajo esa superficie de cristal y acero corporativo existe una extensa red de túneles subterráneos, construidos originalmente para conectar aparcamientos, accesos de mercancías y zonas de servicio entre los distintos edificios del complejo. Durante años, distintos grupos de personas sin hogar encontraron en esos túneles un refugio permanente. A diferencia de dormir a la intemperie, los túneles de Asca ofrecían algo que las calles de Madrid no podían garantizar en invierno: protección frente al frío extremo, la lluvia y la exposición directa. Con el tiempo, algunas de estas personas llegaron a instalar allí auténticos asentamientos organizados, con colchones, generadores improvisados y rutinas estables, invisibles para los miles de trabajadores de oficina que circulaban justo por encima de sus cabezas cada mañana, camino de sus puestos de trabajo en alguna de las torres del distrito financiero. La situación generó, con el paso del tiempo, un conflicto creciente entre las necesidades de las personas que vivían allí y la seguridad de quienes trabajaban en la zona. Trabajadores de mantenimiento y de reparto de mercancías llegaron a negarse a entrar en determinadas zonas de los túneles sin la presencia de la policía municipal, alegando amenazas directas. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo un desalojo completo de los túneles, ofreciendo a las personas afectadas alternativas habitacionales a través de los servicios sociales municipales e instalando después detectores de presencia y cámaras de seguridad para evitar que los espacios volvieran a ocuparse. El caso de Asca no es ni mucho menos un episodio aislado en Madrid. Según datos municipales recientes, la ciudad contabilizó algo más de 1,000 personas sin hogar en 2025, la cifra más baja registrada en los últimos 3 años gracias al refuerzo de los programas sociales, aunque la propia administración reconoce que más de una cuarta parte de los casos nuevos corresponden a personas que han caído en esta situación muy recientemente. Otros rincones subterráneos de la capital, desde pasos de peatones en desuso hasta accesos técnicos del metro, siguen funcionando hoy en día como refugio improvisado para quienes no tienen ningún otro lugar donde pasar la noche. Imagina a Fátima, técnica de un equipo de calle municipal, 42 años, que lleva casi una década recorriendo a pie los rincones menos visibles de Madrid en busca de personas que necesitan ayuda urgente. Cuenta que lo más difícil de su trabajo no es encontrar a la gente, porque con el tiempo se aprende exactamente dónde mirar bajo cada puente y cada túnel de la ciudad, sino conseguir que confíen lo suficiente como para aceptar una alternativa distinta a un espacio subterráneo que, por precario que parezca desde fuera, para ellos representa la única seguridad conocida tras meses o años en la calle. Hoy, los túneles de Asca vuelven a estar formalmente vacíos y vigilados, pero el fenómeno que los llenó durante años no ha desaparecido. Sigue sucediendo ahora mismo en otros rincones subterráneos de Madrid que la mayoría de sus habitantes ni siquiera sabe que existen, escondidos literalmente bajo los pies de una de las ciudades más prósperas de Europa. Y esto nos lleva directamente al último lugar de esta lista, un lugar que no tiene nombre propio, ni dirección, ni entrada turística, porque puede estar exactamente bajo la calle en la que vives tú. Número 1. La ciudad que se está hundiendo poco a poco, en silencio, sin ningún terremoto ni ninguna explosión, simplemente porque el suelo sobre el que se construyó nunca fue tan sólido como todos asumieron. Los 9 lugares anteriores de esta lista tienen algo en común. Son ciudades subterráneas que alguien excavó a propósito, con una intención concreta, ya fuera esconder un tesoro, guardar vino o extraer un mineral. Este último caso es completamente distinto, porque no habla de ningún túnel excavado por manos humanas. Habla de vacíos que se forman solos bajo tierra sin que nadie los haya cavado y que llevan décadas apareciendo bajo algunas de las ciudades españolas donde vive más gente. El fenómeno se llama dolina y se produce cuando el agua disuelve lentamente rocas como el yeso o la caliza en el subsuelo, generando cavidades subterráneas invisibles desde la superficie.
Mientras esas cavidades permanecen pequeñas y el terreno sigue siendo agrícola, apenas representan un problema. Los agricultores llevan siglos rellenándolas o simplemente esquivándolas al arar. El problema empezó cuando, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, las ciudades españolas comenzaron a expandirse a un ritmo acelerado, construyendo barrios enteros, polígonos industriales e infraestructuras justo encima de esas antiguas dolinas rellenadas, muchas veces sin ningún estudio geológico previo que evaluara el riesgo real. Zaragoza es, según distintos estudios geológicos universitarios, uno de los casos mejor documentados de toda España. Investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza han cuantificado el peligro de hundimientos kársticos en el entorno de la ciudad, comparando un mapa de peligrosidad elaborado hace más de 3 décadas con los daños reales registrados desde entonces. El resultado es contundente. En las zonas clasificadas como de máximo peligro, entre el 20 y el 40% de la superficie ha sufrido ya daños estructurales directamente relacionados con hundimientos del terreno. En las zonas consideradas de menor riesgo, el porcentaje de daños ronda igualmente el 7%, una cifra nada desdeñable para viviendas, carreteras e infraestructuras que millones de personas dan por completamente seguras. Zaragoza no es, ni mucho menos, el único caso. El propio Instituto Geológico y Minero de España ha elaborado mapas globales que sitúan a distintas zonas del país entre las áreas del planeta con mayor riesgo de subsidencia del terreno, un fenómeno que a nivel mundial se calcula que afectará para el año 2040 a casi una quinta parte de la población del planeta. Imagina a Rubén, ingeniero civil zaragozano de 50 años, especializado precisamente en estudios de riesgo geotécnico para nuevas promociones urbanísticas. Cuenta que la parte más frustrante de su trabajo no es detectar el riesgo, porque hoy en día las técnicas de estudio del subsuelo son enormemente precisas, sino conseguir que ese riesgo se tenga realmente en cuenta antes de construir, y no después, cuando ya ha aparecido una grieta inexplicable en la fachada de un edificio de apenas 15 años de antigüedad y una familia entera empieza a hacerse preguntas que nadie les había planteado nunca al comprar su piso. Y aquí es exactamente donde esta lista cierra el círculo. Empezamos hablando de personas que excavaron voluntariamente sus propias ciudades bajo tierra, por necesidad, por fe o por pura supervivencia. Terminamos descubriendo que, mientras tanto, en algunas de las ciudades donde vive más gente en toda España, la tierra lleva décadas excavándose ella sola, silenciosamente, sin pedirle permiso a nadie, justo debajo de casas que sus propietarios jamás imaginaron que pudieran estar asentadas sobre un vacío. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 10 ciudades subterráneas te ha sorprendido más y si sabías algo sobre el riesgo real de hundimientos en tu propia ciudad. De verdad quiero leer tus respuestas. Y si quieres que sigamos investigando los rincones más inquietantes de España antes de que los visites tú mismo, suscríbete a Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos leyendas para asustarte, las comprobamos antes de contártelas. Nos vemos en el próximo vídeo.